Buenos días. Esta es la clase número 4 del módulo 8 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy, continuando con el aprendizaje automatizado, veremos la introducción a árboles de decisión. Retomando el tema planteado en la clase anterior sobre redes neuronales, veremos ahora la aplicación de árboles de decisión. Primero recordemos la situación práctica en lo que lo vamos a aplicar. En nuestro laboratorio es común el ingreso de muestras de agua para su análisis. Cuando una muestra es llevada por el interesado al CUEM, se ingresan sus datos básicos en un software que hemos diseñado que se conoce como Atlantis. Y el software comienza a interaccionar con los diferentes operarios del laboratorio a través de los protocolos de medición para que se vayan realizando cada una de las mediciones de los componentes químicos y microbiológicos del agua. Cuando hay un número determinado de componentes, un número mínimo de componentes, estos valores de las mediciones son utilizados por un mecanismo de aprendizaje automatizado. En la clase anterior vimos que eso lo hacían las redes neuronales, ahora vamos a ver cómo lo hacen los árboles de decisión. Pueden trabajar los dos mecanismos para llegar a una conclusión. El árbol de decisión, al igual que las redes neuronales, va a generar un valor. En el caso que nosotros aplicamos los árboles de decisión en las redes neuronales es para determinar la concentración de arsénico. Y el árbol de decisión va a evaluar si ese arsénico es menor o es mayor que 10. Si es menor que 10, quiere decir que el agua, el contenido de arsénico no es riesgoso para la salud, a menos con los conocimientos actuales. Entonces, si es menor que 10, le da la instrucción a Atlantis para que continúe con el proceso de medición de los otros componentes y una vez finalizado el proceso de medición de todos los componentes genera un informe. A su vez, el árbol de decisión o el mecanismo de aprendizaje va a generar un valor de arsénico predictivo que va a alimentar este informe que va a ser enviado al interesado. Luego de un tiempo es enviado un informe final con el valor de arsénico exacto. Pero si el arsénico no fuera menor, quiere decir que el agua que se trajo a analizar tiene un contenido de arsénico que pudiera ser riesgoso para la salud, automáticamente el sistema informa al operario que hay que ponerse a medir arsénico, que no se puede esperar a juntar las muestras necesarias, como habíamos dicho, y por otro lado se informa al interesado de que suspenda temporariamente el consumo de agua hasta que se haga la medición definitiva. Entonces, la introducción de aprendizaje automatizado nos permite, en base a una base de datos que ya tenemos, predecir valores de algunos componentes. Veamos cómo funciona un árbol de decisión y para esto hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un número determinado de unidades experimentales en las que hemos medido tres variables. El color, una variable 1 y una variable 2. El color, como podemos ver, puede ser rojo o celeste y la variable 1 y variable 2 tienen valores numéricos. Entonces, la idea es entrenar un árbol de decisión para que tenga la capacidad de predecir, sin conocer el color, qué color va a tener una determinada unidad experimental. Como siempre en los mecanismos de aprendizaje automatizado, recordemos que tenemos tres grupos de datos. Un grupo de datos que llamamos de entrenamiento, que es para generar nuestro modelo, en el cual el árbol aprende la relación que hay entre las variables color, variable 1 y variable 2. Luego tenemos un set de prueba o de testeo, que es un grupo de datos con cierta homogeneidad con el grupo de entrenamiento y que nos permite probar si ese modelo realmente funciona. Y luego tenemos un set de predicción, un set de datos de predicción, en los cuales, por ejemplo, en este caso, no conoceríamos el color, pero sí conoceríamos la variable 1 y la variable 2. Entonces, si el árbol de decisión se entrenó, quiere decir que aprendió
qué relación hay entre estas variables. Si luego pasó la prueba generando una exactitud alta, entonces luego le vamos a dar a ese árbol de decisión los valores de la variable 1 y de la variable 2, y el árbol va a ser capaz de decirnos, bueno, la unidad experimental que usted tiene es roja o es celeste. Veamos acá el esquema. Supongamos que estos son todas nuestras unidades experimentales, entonces el árbol de decisión genera una primera regla de clasificación. La variable 1 mayor que un determinado valor. Ahí puede ocurrir que sí ocurra o que no ocurra eso. O sea, cuando una unidad experimental ingresa acá, si es mayor, viene para un lado, si se cumple esta regla, viene para el otro. Entonces el árbol de decisión lo que hace es, en base a una variable, encuentra qué valor es útil para hacer una división. Como podemos ver acá, ha hecho una división bastante buena. Generó dos grupos, un grupo donde casi todos son rojos y otro grupo donde casi todos son celestes. Luego el árbol se basa en la otra variable, podría ser la misma, pero acá para simplificar, se basa en la variable 2, también el árbol que hace, toma este grupo e intenta buscar un valor que le permita dividir a este grupo en dos partes. Acá toma un valor, dice si la variable 2 supera al valor x2, tomará este camino y si no este. Como podemos ver acá, el árbol funcionó perfecto. Sí generó un grupo completamente homogéneo de unidades experimentales celestes y otro grupo de variables rojas. Y lo mismo ocurre acá, generó un grupo celeste y un grupo rojo. Es un proceso de clasificación en lo cual llamamos a estos reglas de clasificación, a cada uno de estos grupos los llamamos nodos. Y a estos nodos es donde termina la clasificación, los llamamos nodos terminales. No siempre en los nodos terminales va a quedar como acá, donde las unidades son homogéneas, pero siempre lo que vamos a tener en estos nodos es predominio de uno o de otro. El árbol de decisión es similar a lo que hacemos nosotros de manera cotidiana. Por ejemplo, si vamos a un supermercado, pasamos la puerta de ingreso al supermercado y ahí nos enfrentamos a la primera regla. Es decir, ¿qué busco? ¿Comestibles o ferretería? Entonces, comestibles, bueno, voy hacia la izquierda. A medida que voy caminando por algún pasillo, digo, ¿qué busco? ¿Verdulería o artículos refrigerados? Refrigerado, entonces bueno, no voy hacia la verdulería, voy hacia las góndolas de refrigerado. Cuando voy llegando a las góndolas de refrigerado, digo, ¿qué quiero? ¿Lácteos o carne? Lácteos. Entonces ya me voy dirigiendo hacia los lácteos. Cuando voy llegando a los lácteos, digo, ¿qué quiero? ¿Yogur o manteca? Bueno, manteca. Entonces ya me dirijo hacia otro lado y me encuentro con la manteca. Ese tipo de decisiones que vamos tomando nosotros cuando vamos a un supermercado, básicamente es porque hemos hecho un entrenamiento. Si no conociéramos lo que es un supermercado, no conociéramos qué hay adentro, no podríamos hacer esos recorridos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es en R cómo manejamos esto. Así que bueno, manos a la obra. Bueno, muy bien. Acá ya estamos en nuestra consola para comenzar esta clase. Vamos a revisar brevemente los elementos que disponemos. Como siempre tenemos una tabla de datos que vamos a utilizar, tabla R8.4, módulo 8, clase 4, en dos formatos, XLS y ODS. Tenemos un documento en PDF con la información, este video, y tenemos datos a su vez en un archivo .rdata, se llama datos r84.rdata, que va a estar entre los elementos disponibles. Estos datos son los mismos que venimos utilizando para las clases anteriores. Así que bueno, entonces esta es la tabla de datos que vamos a utilizar, el archivo de texto con las informaciones. Muy bien, entonces vamos directamente a la consola. Lo primero que hay que hacer es introducir con la función load los datos del archivo rdata, que ya no lo vamos a hacer porque los tenemos introducidos. Hay un procesamiento de los datos que está explicado en el archivo de texto, pero que no involucra trabajos específicos de esta área, por lo tanto vamos a obviarlo en este video. Y con eso vamos a terminar generando
un objeto que llamamos datos AD1, datos árbol de decisión 1. Vamos a ver un poco este archivo antes de comenzar a trabajar. El número de fila que nos han quedado es de 361. Vamos a hacer un summary. Vamos a ver los nombres primeros. Como podemos ver, nos quedaron 13 variables. Hemos reducido el número de variables. Si uno se fija en los datos originales, que se denominan datos agua, ya hay aproximadamente unas 80 variables. Acá lo hemos reducido para simplificar el estudio. Y vamos a trabajar con algunas variables donde la variable objetivo o variable dependiente va a ser tipo de agua. Y después vamos a tener variables predictoras como la conductividad, sólidos totales, etc. Ya vamos a ir viendo. Entonces, un dato importante es que esta variable tiene que estar como factor. Eso vamos a verificarlo. Tenemos diferentes formas. Yo voy a elegir esta. Es decir, le preguntamos si la columna tipo agua de la base de datos, datos AD1, es factor. Nos dice que sí, entonces estamos bien. Entonces, a partir de estos 361 casos, lo que vamos a hacer es dividirla en dos grupos. Un grupo de entrenamiento y un grupo de prueba. En el grupo de entrenamiento vamos a dejar el 70% de los datos y en el grupo de prueba el resto. Para esto necesitamos una biblioteca. Hay otras bibliotecas y otras herramientas que permiten hacer lo mismo, pero bueno, nosotros vamos a seguir con la misma para no complicar. Entonces ya tenemos instalada la biblioteca. Recuerde que para esta situación hay que crear una semilla. Ya vamos a ver que este valor lo podemos ir modificando para buscar mejores rendimientos. Pero bueno, uno elige un valor y prueba cómo le va. Digamos 135. Y entonces lo que hacemos ahora es generamos el objeto split con sample split. Y acá utilizamos los datos AD1 de la columna tipo agua. Y la relación de división es 0.7. Entonces de esa manera creamos un objeto split. Y ahora generamos el grupo de entrenamiento con la función subset, utilizando datos AD1, y al grupo de entrenamiento le aplicamos la split 1 y al grupo de prueba lo mismo, nada más que le damos el valor 0. De esta manera nos quedan los dos grupos. Podríamos hacer una pequeña verificación, por ejemplo, si hacemos el número de filas de entrenamiento dividido el número de filas, para ver si vamos bien, de datos AD1, esto nos da 0,6980, o sea, el 69,8% de los datos han quedado dentro de entrenamiento, que es lo que queríamos. Podríamos hacer la misma prueba para el mismo test para el grupo prueba, pero no tiene mucho sentido. Otra cosa que podemos verificar es si la división fue bastante aleatoria. Por ejemplo, podemos evaluar en el grupo de prueba tipo agua con la función table, y a esto dividirlo por el número de filas que tiene prueba, y esto lo multiplicamos por 100. ¿Qué vamos a estar haciendo acá? Bueno, acá con table vamos a ver cuántas aguas nos quedaron
en red y cuántas aguas nos quedaron en pozo. Y acá lo dividimos por el número de datos, es decir, sacaríamos qué porcentajes de agua son aguas de red y qué porcentajes son aguas de pozo. Acá vemos que tenemos un 41% de agua de pozo, un 58% de aguas de red. Podríamos hacer la misma prueba, pero acá en lugar de prueba hacerlo para entrenamiento. Y vemos, acá me equivoqué, acá tengo que dividir por entrenamiento esto. Vemos que en el grupo de entrenamiento el 41,3 son de pozo, el 58,7 son de red, y acá eran 41,3 y 58,8, o 58,7. La división ha sido exacta entre aguas de pozo y red en los dos grupos. Esto es importante, tener un grupo de entrenamiento y un grupo de prueba que sea ligeramente homogéneo. Entonces vamos a entrenar el árbol de decisión. Para entrenar necesitamos una biblioteca, que es la biblioteca rpart. Ahí la hemos cargado. Creamos la semilla, podemos usar la misma u otra. Lo importante de esto es que cada vez que intentemos repetir el análisis usemos la misma semilla, si no los resultados cada vez no van a ser comparables. Acá hay algo que... set, sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a crear un objeto que lo llamamos árbol de decisión 1 y la función se llama rpart, y entonces lo que nosotros queremos clasificar es tipo de agua en función de conductividad más sólidos totales más arsénico. Hemos elegido esas variables por estudios previos que nos indican que podrían ser las variables predictoras del tipo de agua. Y como data vamos a utilizar entrenamiento. Entonces ahí tenemos planteado nuestro modelo, bueno, le damos Enter y ya se realizó el estudio, ya se entrenó el árbol. Vamos a ver qué tiene el objeto AD1. Bueno, el objeto AD1 nos muestra esto, que ya lo vamos a analizar mejor en la próxima clase, que son cada una de las reglas que se van aplicando y los nodos que se van generando. En esta clase no nos vamos a detener en esta parte, sino que lo que vamos a analizar es la parte gráfica. Vamos a verlo gráficamente. Para esto tenemos que graficar el árbol de decisión, y para graficar el árbol de decisión existe una muy buena biblioteca que nos muestra bien el árbol. La biblioteca la debemos cargar. Por supuesto, siempre todas las bibliotecas están disponibles en los lugares. La biblioteca se llama rpartplot. Primero la tiene que haber descargado e instalado en su computadora. Y entonces lo que vamos a graficar con rpartplot, vamos a graficar el árbol que hemos obtenido, AD1, y el único parámetro que vamos a tocar hoy es extra, que le vamos a dar el valor 1, que nos permite ver el árbol con ciertas características. Este parámetro extra nos permite ver de diferentes maneras. Entonces, bueno, elegimos esta porque es la más sencilla de observar. Entonces, bueno, damos Enter, y acá tenemos el árbol de decisión. Vamos a ir analizando qué es lo que tenemos. No lo vamos a deformar tanto. A ver, ahí está. Bueno, acá ¿qué nos muestra? En primer lugar, si cada uno de estos rectángulos son los nodos. Los nodos que son un conjunto de unidades experimentales que acá vemos que aparecen en dos colores. Colores celeste y colores rojos, a lo largo de todo el árbol. El color celeste y verde, perdón. El color verde, a su vez, vemos que en cada uno de los nodos aparece un nombre arriba que corresponde al tipo de agua. En nuestra base de datos, nosotros en el procesamiento de los datos
nos quedamos solo con aquellas muestras que como tipo de agua o son aguas de red o son aguas obtenidas de pozo. Eliminamos otra para hacerlo más sencillo, pero podríamos haber dejado todas las categorías. Para entender cómo funciona, nosotros estamos trabajando con una base de datos donde la variable tipo de agua tiene solo dos características, y por eso acá nos aparecen dos colores. Después vamos a ver que hay tonalidades dentro de cada color. Si se fija, todos los nodos que son de color verde, a su vez en todos dice red. Quiere decir que aquellos nodos que son de color verde es porque predomina dentro de ese grupo las aguas de red. Como podemos ver acá, 148 sobre 104, por eso acá dice red, porque hay más de red que de agua. Y acá están ordenados en orden alfabético. El primero es pozo, el segundo es red. Ahora, si vamos a este nodo, acá dice pozo, es celeste, porque vemos que este nodo tiene 86 de pozo y 53 de red. Si vamos a este, dice red, porque hay 1 de pozo y 6 de red. Y debajo de cada nodo vamos a encontrar una regla de clasificación. Entonces, el árbol, el modelo, lo que hace es encontrar estas reglas. Entonces, ¿qué hace el árbol de decisión? Toma a todos los grupos de todo el grupo de entrenamiento, que son los 104 más los 148, o sea, 252 muestras que usa para entrenamiento, y lo somete a una primer regla de clasificación. Dice la conductividad. Esto es lo que haya el sistema de aprendizaje. Luego mirar todos los datos, crea esta regla. Si la conductividad es mayor o igual a 0,8, acá dice sí y acá dice no. En cada una de estas reglas, hacia la izquierda va a ser sí, hacia la derecha va a ser no. Entonces vemos que si la conductividad es mayor de 0,8, genera un nodo en el que predominan aguas de pozo, donde hay 86 aguas de pozo y 53 de red. Pero si no superó 0,8, genera un nodo terminal donde ya el predominio es importante de aguas de red. Vemos que hay 95 aguas de red y 18. Entonces, al ir entrenándose el modelo con el dato de entrenamiento, si encuentra ya nodos con un predominio importante de uno de los grupos, ya lo transforma en un nodo terminal. A este no lo va a volver a evaluar porque ya no tiene capacidad de dividirlo mejor que esto. Donde vemos, acá tendríamos, uno dice, este grupo que tiene aguas de red, sin embargo tengo 18 que son falsos positivos, porque no son aguas de red, son de pozo. Ahora este grupo que tiene, no digamos 50 y 50, pero tiene bastante próximo, lo somete a una nueva regla. Conductividad mayor o igual a 3,3. Si es mayor o igual a 3,3, genera un nodo terminal donde prácticamente todas son de pozo. Y si no lo es, genera un grupo intermedio, un nodo terminal, que tiene 61 y 50, a los cuales le va a seguir aplicando. En principio, fijémonos que aplica conductividades, pero luego acá empieza a aplicar reglas de sólidos totales. Inclusive empieza a aplicar el arsénico para ir generando diferentes nodos donde hay predominio de pozo o predominio de red. Entonces, vamos a analizar algunos casos. Veamos algunas situaciones en particular. Acá hay algunas comprobaciones que podemos ir haciendo. Vamos a poner ahí. Sí. Muy bien. Vamos a analizar este nodo terminal. Este nodo terminal tiene 25 aguas de pozo y 3 de red, donde vemos prácticamente una clasificación, no digamos exacta, pero la exactitud en la división es 25 sobre 28. Entonces, si el agua tiene conductividad mayor de 0,8, cayó en este nodo. Y si tiene mayor de 3,3, cayó en este nodo. Mayor de 3,3 a su vez es mayor de 0,8. Quiere decir, esto nos está indicando que si nosotros tenemos una muestra de agua
que tiene una conductividad mayor de 3,3 va a caer en este nodo. Y tenemos con bastante probabilidad de acertar en que es un agua de pozo. Es más, esa probabilidad la podríamos calcular fácilmente, ¿no es cierto? Porque vamos a ajustar acá así. Si nosotros hacemos 25 dividido 28, esto nos da 89%. Es decir, que una muestra de agua que tiene una conductividad mayor a 3,3, tengo casi un 90% de probabilidad de que sea un agua de pozo. Entonces, esto es lo que va haciendo el árbol de disyuno, va generando grupos. Fijémonos, por ejemplo, este nodo acá, que es la mejor división de todo. Este nodo tiene 10 aguas de pozo y ninguno de red. Quiere decir que el modelo ha logrado una división generando un grupo completamente homogéneo. Quiere decir que si un agua cumple con las condiciones que cumple este nodo, yo tendría un 100% de probabilidad de decir que es un agua de pozo. ¿Cuáles son las condiciones? Esto lo vamos a analizar en un esquema que tenemos acá. Acá tenemos. Estamos analizando este nodo. Entonces, acá voy a hacer una representación para que nos permita interpretar esto. Con esta barra estamos representando todos los valores de conductividad que van desde valores prácticamente cercanos a 0 a valores cercanos a 10. Entonces, la primera regla que genera el nodo es si la conductividad es mayor de 0,8. Obviamente, en base al recorrido que seguimos para este nodo, si nosotros lo hiciéramos al revés, tenemos que haber tomado esto. Quiere decir que este nodo tiene este valor. Entonces, la primera regla que genera es conductividad mayor de 0,8. Sí, es cierto, viene hacia acá a formar parte de este nodo. Si yo acá sobre esta barra marco 0,8, quiere decir que luego de aplicar la regla 1, en este nodo han quedado todas muestras de agua cuya conductividad es mayor o igual a 0,8, que sería esto. Luego a este nodo le aplica la regla de conductividad mayor de 3,3, pero tiene que haber seguido este camino, quiere decir que no. Quiere decir que las aguas que están en este nodo no tienen mayor de 3,3. Por lo tanto, cuando aplico la regla 2, se me cortarían las conductividades acá en 3,3. Quiere decir que acoté en 0,8 en la primera regla, acoté en 3,3 en la segunda regla. Acá vuelvo a aplicar otra regla que es menor de 2,8. Sí, menor de 2,8 vino para acá. Entonces, la regla número 3, cuando la aplico, es menor de 2,8. Antes era menor de 3,3, pero ahora me dice que menor de 2,8, quiere decir que me queda acotado en esto acá. El 0,8 ya lo había acotado en este lugar. Caigo en este nodo, que tiene 58 y 42, y el modelo vuelve a aplicar otra regla, que es la conductividad mayor a 2,3. Mayor a 2,3 fue a la izquierda, quiere decir que sí, y cayó en este nodo. Mayor de 2,3 quiere decir que ahora todo este grupo se acotó y quedó acá. Quiere decir que estas aguas de pozo son aguas cuyas conductividades están entre 2,3 y 2,8. Es decir, que si yo recibo un agua y su conductividad está entre 2,3 y 2,8 y el modelo funciona adecuadamente, puedo asegurar con un 100% de probabilidad que eso es un agua de pozo. Entonces, ahí tenemos un análisis de esta situación. Así podemos analizar otros que se analizan de la misma manera. Por ejemplo, si queremos analizar este nodo, lo mismo. Si uno quiere analizar un nodo, lo tiene que seguir primero en sentido contrario para trazar las reglas que va a utilizar. Entonces, mayor de 0,8, sí. Mayor de 3, no. Menor de 2,8, sí. Mayor de 2,3, sí.
Acá fíjese que entra sólidos totales, entra a jugar otra variable. Entonces ya con conductividad llegó a una división determinada y ahora le aplica sólidos totales menor de 1688, no, y entonces cae acá, donde hay un predominio de aguas de red que son 8 de red contra 3 de pozo. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es, acá estamos haciendo especulaciones con los datos. Lo que vamos a ver ahora, hasta ahora hemos entrenado el modelo, hemos visto el árbol de decisión. Lo que vamos a ver ahora es ponerlo a prueba. Recordemos que tenemos un grupo de entrenamiento con el que obtuvimos el árbol, y acá lo que hemos estado analizando son nodos, pero del grupo de entrenamiento. Lo que tenemos que ver ahora, si esto, que en algunos casos funcionó muy bien, también lo hace con el test de prueba, que es otro grupo de datos. Entonces ahí vamos a ir. Entonces, para prueba vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar prueba AD1. Usamos la función predict, le damos el objeto, que es AD1, donde hemos depositado los datos generados por el modelo, y le vamos a dar un nuevo set de datos, que es el set de datos de prueba. Y acá va un argumento que no vamos a explicar, va el argumento class. Entonces, ahí está todo preparado, le damos enter, y entonces, bueno, lo que ha hecho acá, que es tomado el árbol de decisión entrenado, le ha dado los datos de prueba, los ha depositado acá, y lo que vamos a ver es cómo no fue. Lo que vamos a hacer es, ¿qué tiene este objeto? Este objeto tiene números que corresponden al número de la muestra de agua que fue obtenida en el proceso de split, cuando separamos en grupo, prueba y entrenamiento. Y abajo si la muestra de agua es de red o es de pozo. Esto es prueba, o sea, estos valores red, pozo, red, son valores que le está poniendo a la muestra de agua en función del valor de conductividad, de arsénico y de sólidos totales, que no es necesariamente el valor. Podríamos chequear qué coincidencias tenemos. En primer lugar, vamos a volver para atrás. Nosotros tenemos prueba, es el set de datos para realizar la prueba, que tiene tipo de agua medido, conductividad, arsénico y sólido total medido. Y esto, prueba AD1, es los valores de tipo de agua generados con nuestro árbol de decisión utilizando estos datos. Entonces, lo que yo podría comparar, en primer lugar, me tendría que coincidir el número de datos, ¿no es cierto? Si el objeto prueba tiene 109 datos y el objeto, no podemos usar en arrow, tenemos que usar length, prueba, porque no es un data frame. Entonces vemos que el número de datos acá y el número de datos acá es exactamente igual. Lo que vamos a hacer es una pequeña prueba. Vamos a ver en prueba AD1 qué valores tienen los primeros 10, para no complicarnos. O sea, tomamos los primeros 10 elementos de este vector y nos da las primeras 10 muestras de agua con los valores predichos por el modelo. Lo que vamos a ver ahora es, utilizando la función head, el objeto prueba que tiene nuestros datos medidos, que dice en tipo agua. Y vamos a pedirle que nos muestre los 10 primeros valores. Entonces, acá tenemos las primeras 10 muestras de agua con los valores de tipo de agua predicho por el modelo, y acá tenemos las primeras 10 muestras de agua con los valores del modelo. Como podemos ver, el primero coincide, el segundo coincide, el tercero coincide, el cuarto coincide,
pero el quinto ya no coincide. Si el modelo predijo que era un agua de pozo cuando era una de red. El otro tampoco coincide porque el agua era de pozo, pero el modelo predijo que es de red. Y en los últimos 4 dice que sí. O sea que así a simple vista podemos ver de que de 10 muestras, nuestro modelo le erró en 2. Uno podría decir, bueno, la exactitud de nuestro modelo es un 80%. No está nada mal. Bueno, eso lo vemos habitualmente con la matriz de confusión. Existen diferentes formas de ver la matriz de confusión, pero acá vamos a mostrar una que se hace a través de una biblioteca que se llama Caret. La vamos a cargar. Esto con el tiempo puede encontrar bibliotecas que sean mejores, pero bueno, acá mostramos algunas que son bastante convencionales y que en el ambiente por lo menos se ha visto que se utilizan. Entonces, Caret, ahí carga las bibliotecas y queda esperando para trabajar. Entonces, vamos a crear un objeto que lo llamamos matriz de confusión. La función se llama confusion matrix. Se la vamos a aplicar a prueba A de 1. Y acá va un escrito que tiene este formato, indicándole cuál es la variable que analizamos. Entonces, acá lo que toma es prueba de 1 y lo que va a hacer es crear una matriz de confusión, es decir, ubicar los elementos según el valor de referencia, es decir, lo que nosotros conocemos de nuestros datos y el valor predicho por el modelo, la predicción. Entonces, acá me ha faltado un paréntesis. Ahí está. Y entonces vamos a ver este objeto que llamamos matriz de confusión, que nos da una gran cantidad de valores y vamos a analizar. Acá tenemos la matriz de confusión. Referencia, clasificado en pozo y red, y predicción, pozo y red. Es decir, un poco nos está clasificando acá los elementos que teníamos dentro de prueba, del objeto prueba y del objeto prueba A de 1. Acá lo que podemos ver es que por referencia tenemos 32 muestras que son de pozo y por predicción también, y de red tenemos 48 y por predicción también. Y tenemos 16 y 13. Siempre en esta matriz de confusión, la matriz obviamente es mejor cuando esta diagonal tiene números más grandes que esta diagonal, porque es la que coincide pozo con pozo. Es decir, que hay 32 y 48, es decir, 80 muestras de las 109 en las cuales está coincidiendo la referencia con la predicción. Y eso nos calcula, ya este paquete, nos calcula una serie de datos importantes, donde el que vamos a centrar la atención hoy es este, que es la exactitud de un 74%, lo cual como habíamos hecho hoy por acá arriba, a ojo nos había dado un 80%, bueno, el valor es 84%. Tenemos otra serie de datos, pero también nos indica la sensibilidad, la especificidad, que son los valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Todos estos términos lo hemos utilizado cuando aplicamos las curvas ROC, la sensibilidad y especificidad. Así que bueno, estos son datos que vemos respecto del árbol de decisión. Es decir, recordemos entonces los pasos. Tomamos un set de datos, que se llamaba datos aguas, que obtuvimos de un archivo RData, lo procesamos, obtuvimos datos A de 1, luego con split sample generamos un grupo de entrenamiento y un grupo de prueba. Con el grupo de entrenamiento entrenamos nuestro árbol, obteniendo las reglas que permiten ir obteniendo diferentes nodos. Luego ese árbol lo probamos con este dato, generando un archivo que se llama prueba A de 1.
Luego con la biblioteca Caret, utilizando prueba y prueba de 1, generamos nuestra matriz de confusión para terminar diciendo que nuestra exactitud es del 70 y algo %. Lo que vamos a ver ahora es una predicción, es decir, supongamos que yo tengo muestras de agua donde conozco la conductividad, el arsénico y los sólidos totales, pero no sé qué agua es. Esto, por supuesto, ya lo explicamos, es un dato ficticio, porque el tipo de agua es una de las primeras cosas que conocemos y una de las cosas más fáciles, porque cuando el interesado trae la muestra de agua o uno va a un lugar a retirar una muestra de agua, ya sabe a qué corresponde. Pero lo hicimos de esta manera para comprender el funcionamiento, nos pareció la forma más sencilla. Pero supongamos que tuviéramos esta situación. Conocemos los sólidos, la conductividad y arsénico y queremos saber qué tipo de agua es la que estamos trabajando. Entonces, para esto vamos a introducir los datos que tenemos en nuestra planilla de cálculo. Vamos a crear un objeto que llamamos tabla R8 por el módulo, 4 por la clase y 1 por ser la primera tabla. Para esto utilizamos readTable y porque es chiquitita la vamos a entrar desde el portapapeles. Tiene encabezamiento, es decir, tiene los nombres de columna. Es una planilla de cálculo, por lo tanto el separador es el tabulador, que se expresa de esta manera, y el separador decimal es la coma. Vamos a chequear si era así. Sí, tenemos coma y tenemos encabezamiento. Entonces, lo que hacemos es copiamos esto, como siempre, volvemos a nuestra consola y ingresamos los datos. Verificamos si están ingresados, siempre hacer una auditoría, acá vamos a hacer una auditoría rápida. Tenemos 4 muestras de agua, sabemos la conductividad, sólidos total y arsénico, pero no sabemos qué tipo de agua es. Entonces, bueno, queremos que nuestro árbol, que ya está entrenado y probado, nos diga estas aguas de qué origen eran. Entonces, vamos a crear un objeto que llamamos predicción AD1. Usamos la función predict, utilizamos el árbol 1 entrenado y como nuevo dato utilizamos tabla R841 y type class. Cerramos el paréntesis y ahí hemos hecho la predicción. Veamos qué nos da esta predicción. Nos está diciendo que la primera agua es de red, la segunda agua es de red, la tercera agua es de pozo y la cuarta agua es de red. Probablemente un ojo entrenado, una persona entrenada a trabajar con análisis de agua, al haberlos visto no hubiera necesitado el árbol. Pero bueno, en general nosotros utilizamos el árbol de decisión cuando son cosas muchísimo más complejas, pero este ejemplo sirve para comprender cómo funcionan estos modelos.